Buenos días, nos encontramos aquí en Metrópoli, en la redacción de Metrópoli, con un objetivo ambicioso, ya veremos qué sale de este debate, pero con un debate sobre el modelo de Barcelona a pocas semanas de las elecciones del 28 de mayo, y realmente los candidatos luego ya discutirán sobre sus programas electorales y lo que consideran que va bien o que va mal de Barcelona, pero tenemos dos libros recién publicados sobre Barcelona, que hablan sobre el modelo de Barcelona, sobre las contradicciones también del modelo de Barcelona, y a dos autores, los tenemos aquí, que nos van vamos a ver qué contraste hay sobre esos dos modelos. Antonio Baños, aquí a mi izquierda, periodista, divulgador también un poco de los temas económicos, acaba de publicar Barcelona no té solució, donde dice que al final no nos ponemos nunca de acuerdo porque la misma ciudad es muy plural y tiene muchas contradicciones internas, ¿no? Miquel Puig, economista, aquí a mi derecha, ha publicado La ciutat insatisfeta, tot el que Barcelona pot arribar a ser, donde analiza punto por punto cuestiones desde el aeropuerto, la conexión, el transporte, la potencialidad de la ciudad de cara al futuro y de sus sectores económicos. Y a mí me gustaría, para empezar, abrir con una idea que apunta Antonio Baños. Él a Barcelona le llamas marcalona, consideras que lo que se ha conseguido es una gran marca global y que se han descuidado muchos aspectos, podríamos decir, sociales, o que todo ha ido encaminado hacia que Barcelona sea un gran aparador. A partir de esta idea, me gustaría que la defendieras y que Miquel contrastara cómo lo ven. Digo Marcalona porque Brandalona es una empresa de marketing sobre Barcelona, con lo cual ya está pillado el nombre en inglés, así que lo tuve que poner Marcalona, ¿no? Sí, pero es una idea que nace no solamente en Barcelona, sino en diversas ciudades en el momento de la crisis industrial de finales de los 70, primeros 80. Yo explico cómo el alcalde Maragall está estudiando en la Johns Hopkins de Baltimore, y Baltimore es una de las primeras ciudades que hace esa transición de ciudad industrial a ciudad de servicios y de alegría, lo que se llamaba el fun model, el modelo divertido, ¿no? Convierte el puerto en con acuarios, con restaurantes, tal, cosa que luego hemos visto hacerse en Barcelona, y Baltimore pasa a ser una marca. Se habla incluso en aquellos años finales de la Baltimore manía. Cuando vuelve a Barcelona, entiende muy bien que el pasado industrial o el presente industrial de Barcelona no puede seguir por allí y aplica el modelo norteamericano, el primer modelo que se basa precisamente en crear una marca. Es decir, un relato, lo que se dice, ¿no? Una idea, una imagen. Barcelona tiene que ir asociado a media docena máximo de conceptos muy sencillos y que se pueden entender todo el mundo. Mediterraneidad es uno, amabilidad es otro, negocios es otro, soleada es otro, culta es otro, y van creando un discurso tanto urbano como de marketing, como para atracción de empresas que supere las industrias tradicionales con nuevas industrias del significado, industrias del entretenimiento. Bien, todo eso está bien, está bien. Se salió de la crisis industrial por alto. Es una opción. Es la opción que tomó Barcelona, y creo que es la única opción que podía tomar Barcelona en aquellos años. Han pasado 50, 60 años de aquellas decisiones, y la idea de que Barcelona es una marca se ha consolidado de tal manera que se gobierna como si fuera una marca, como si fuera un club de fútbol. La metáfora puede ser las dos cosas. ¿Qué pasa? ¿Quién gobierna una marca? Los expertos en marca, en branding. ¿Quién gobierna un club de fútbol? Los técnicos, ¿no? ¿Quién gobierna una empresa? Los expertos, ¿no? Todo esto está muy bien, pero ha dejado el gobierno de la ciudad en manos de unas élites que están reforzando el discurso de que gobernar una ciudad como Barcelona es una cosa de especialistas, que necesitas unos grandes contactos mundiales, que necesitas una gran visión, y que el gobierno de la ciudad ya no puede quedar en manos del ciudadano de pie. O no puede quedar en manos, o que las grandes decisiones, tanto urbanísticas como de eventos, como de viabilidad general de la ciudad, tiene que estar en manos de expertos. Y a mí me parece que la parte de Marcalona que me preocupa y me molesta es esa, es que el ciudadano, no digo de a pie, el ciudadano que vota, ya no vota nada relevante.
Vota simplemente el vocal de la administración pública que estará en una mesa. Pasa que eso es una cuestión general en toda la política, no solo en la política municipal. No solo en la política municipal, entiendo que no, pero en una ciudad se nota mucho más porque precisamente las políticas sociales o públicas tienen menos voz, menos peso. Miquel, y aquí podrías decir, bueno, pero entonces lo que ha fallado son las políticas sociales. A ver, vamos a ver, yo coincido en mucho de lo que dice Baños en su libro y de lo que acaba de decir en este momento, es decir, en los años 80, crisis industrial tremenda en todo Occidente, sí. Porque se desindustrializa, los industriales deciden que se puede producir lo mismo, pues primero en el Marruecos, después en el este asiático, China, etcétera, etcétera, y realmente se pierde una cantidad de puestos de trabajo brutal, las ciudades industriales entran en crisis, y en ese momento el alcalde Maragall apuesta por transformar Barcelona en una ciudad turística, sí. ¿no? Lo cual implica crear una marca, porque tienes que crear un reclamo, ¿no? Efectivamente, un relato, todo esto, muy bien. Eso tiene un éxito interno y externo, es decir, digamos, el pensamiento interno y sobre todo las élites internas lo compran mucho, y lo compran los consumidores, y efectivamente sí. A Barcelona se vuelve famosa, atractiva, deseada, y vienen turistas a montañas. Coge que 20 años después de la crisis industrial aparecen dos fenómenos, Airbnb y los vuelos baratos, ¿no? El low cost. Entonces aparece el fenómeno del turismo urbano, y entonces ya todas las ciudades, no solo Barcelona, todas las ciudades se llenan de turistas, ¿no? Turistas ocasionales, ¿no? Porque antes el turismo era un turismo muy familiar, 3 semanas en Mallorca, 3 semanas en la costa, ahora no, ahora son parejas o grupos de amigos que van a pasar un fin de semana, 3, 4 días, continuamente. Vale, muy bien. ¿Qué pasa? Que, hombre, ahora es evidente que eso tiene unos costes muy importantes, tiene unos costes muy importantes para el ciudadano, pero tiene unos beneficios extraordinarios para el propietario. Y es evidente que tanto Baños como yo pretendemos ponernos al lado del ciudadano que sufre eso, y lo sufre no solo en molestias en la calle, pérdida de personalidad de la ciudad, banalización de las ciudades, que todas se parecen muchísimo, etcétera, etcétera, sino en su bolsillo, porque claro, evidentemente esto tiene un impacto muy directo sobre los alquileres, ¿no? Claro, en el momento que tú conviertes una ciudad en turística, quiere decir que hay mucha gente que de fuera que está durmiendo ahí dentro, ocupando un espacio, y por lo tanto los alquileres suben. Y evidentemente una parte muy importante del malestar ciudadano es porque aquel modelo que en los años 80 podemos considerar, él lo acaba de decir, era la única salida posible. La única solución. No era la única, pero desde luego seguramente era la mejor. Sí. Hombre, hoy día, desde luego, no es la mejor. Y los costes son más altos. Es decir, que los fue un beneficios. éxito para convertir Barcelona en ciudad postindustrial, pero no para convertirla en una ciudad post-catástrofe del 2008, por decir algo. Por poner por tanto, aquí fecha. ¿Qué falló? Que era una de las cuestiones primordiales, ¿no? Un poco del debate, porque al final vamos siempre a la cuestión de la vivienda, de la gente que vive dentro de Barcelona o que quiere vivir de otras partes de Cataluña, de la primera a la segunda corona, que quieran venir a la ciudad. ¿Por qué no hay una vivienda pública? Es decir, no se pensó en eso, se pensó en generar la marca, pero no se pensó en la posible externalidad negativa. No, en Barcelona no se pensó en la política de vivienda, en absoluto. Y la prueba es que la gran renovación urbana de los Juegos Olímpicos no añadió ni un solo piso de protección oficial. Correcto. Es decir, porque en aquel momento no nos preocupamos por eso. ¿Por qué? También hay que entenderlo, todo tiene su lógica, ¿no? Barcelona y en general las ciudades españolas recibieron una ola inmigratoria muy grande en los años 60 y 70, eso se había parado completamente, en el 75 se paró de golpe, por tanto no había problema de crear nueva vivienda, lo que había un problema tremendo era de adecentar donde vivían los antiguos inmigrantes, y a lo que se dedicó, yo diría que bastante exitosamente, yo creo que bien, lo hizo Barcelona en esa época, fue dignificar los barrios de aluvión, antiguos barrios de barracas, ¿no? Eso se hizo bien. ¿No se pensó en que había que crear nueva vivienda? Pues no, la verdad es que no. De la misma manera que ahora nos preocupamos de la vivienda, ¿por qué? Porque ha venido otra ola inmigratoria de principios del siglo XXI,
y no sabemos dónde colocar la gente. Eso tiene que ver un poco con la cultura financiera, es decir, que si tú tienes unos ahorros, lo que quieres es comprar una vivienda en el tocho, que siempre se ha dicho, ¿no? Por ejemplo, en España en conjunto hay poca gente que tenga dinero invertido en acciones, en empresas, a diferencia de otros países. ¿Consideráis que tiene que ver con eso? No, yo creo que no. Que tú lo que haces es comprar y por tanto la administración dice, ya hay propietarios. Hay un discurso muy extendido, que yo critico mucho en mi libro, que es decir, si hubiera una cartera de pisos de alquiler sociales en manos públicas, los alquileres o la vivienda sería más asequible. Creo que eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque el problema que tenemos en Barcelona es que a Barcelona, primero, las familias han reducido su tamaño, con lo cual las mismas personas ahora pretenden ocupar más viviendas. Eso es un fenómeno general, ¿no? Y luego ha habido un fenómeno tremendo que es peculiar de Barcelona, que es que en los últimos años aquí ha venido un montón de gente inmigrante, en parte atraída por esos mismos turistas, con lo cual los turistas han creado un efecto doble. Por una parte, el turista ocupa espacio y por otra parte, el turismo es muy intensivo en mano de obra, esa mano de obra no existía dentro, ha venido de fuera, todos quieren dormir en la ciudad, tienen que dormir en la ciudad, o en la ciudad extendida, en la ciudad metropolitana, ¿eh? Sí. Con lo cual eso ha creado una presión enorme sobre los alquileres. ¿De qué hubiera servido o que serviría en este momento? Que un 10, un 20, un 30, un 40% de los pisos fueran de propiedad pública. Bueno, pues, si aplicara una política de precios favorable, digamos, pues el 10, 20, 30, 40% de gente que ocupara esos pisos tendría un alquiler razonable, pero los demás no, ¿eh? No. Aquí el problema es que hay 100 y queremos vivir 120. Simplemente que sobran. Simplemente que sobran. Es una cuestión de espacio. Y esos 20, al final, se les tiene que expulsar. Y la manera de expulsarlos es que no puedan pagar el salario. Lo digo, estoy hablando en términos muy dramáticos, pero son así. Sí. Y bueno, si tú puedes proteger a 10, 20, 30, pero a los demás no. Yo creo que aquí, ese es el problema. El problema es el desarrollismo, en el fondo. Que Barcelona, esa apuesta que hizo, ha jugado esa carta mucho más allá de lo que sería razonable y aquí ahora no cabemos. Yo creo que aquí tenemos que poner una idea que en vez estamos también todos de acuerdo, que tendríamos que hablar ya de Barcelonas. Porque, es decir, la misma ciudad de Barcelona, incluso la Barcelona metropolitana, están siguiendo lógicas económicas y lógicas sociales absolutamente dispares, ¿no? Una ciudad de expats, por ejemplo, que puede ser el Poblenou, que se está construyendo al entorno del mundo arroba y todo esto, que tiene una lógica internacional, por decirlo de alguna manera, con unas empresas que funcionan con el asset management, que van comprando edificios de oficinas, estén vacíos o no, porque forma parte de su cuenta de activos y en los 4 o 5 años los puedes vender por más precio, y eso tiene una lógica separada de lo que puede haber en nou barris, en donde la vivienda social sí que es necesaria, igual ahí sí que sería necesario hacer unos parques de vivienda o no, y no tiene nada que ver con el Eixample, donde unos pisos nobles son como los diamantes, no se pueden hacer más, son los que hay, y entonces pues grandes inversores internacionales quieren tener uno porque subirá siempre de precio, porque aquello es un valor seguro, un valor seguro, y no tiene tampoco nada que ver con, en fin, con otro tipo de lógicas que puede haber en el Raval, por decirte algo, donde hay una degradación urbana que favorecida por los bancos que tienen ahí locales vacíos y no sé qué, para poder gentrificar. Es decir, que estamos viviendo fenómenos que tienen sus lógicas económicas diferentes, y estamos hablando de Barcelona como si fuera una ciudad. Lo era en tiempo de Maragall, y de hecho Bohigas, que yo le tenía más manía antes de leerme bastante cosa de él, y ahora ha ganado muchos puntos. Con otros ojos. Con otros ojos, sí, porque es lo que sostenía, que es una teoría, una tesis que ahora podés montar, ¿no? Que Barcelona ya estaba hecha, y que lo único que se tenía que hacer un urbanista, un arquitecto, era coser con cirugía, ¿no? Cirugía fina. Cirugía fina, la ósmosis que él llamaba, ¿no? La ósmosis de los barrios, y todo esto para que hubiera lo que siempre ha sido Barcelona, que era cierta resonancia, o sea, había ricos y pobres, pero todos vivían un poco en la misma realidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Todos eran del Barça. Bueno, del Barça, sí. Unía mucho, pero bueno, había cierta conciencia que más o menos tú salías de Passeig de Gràcia, que es el sitio más caro,
y te ibas alejando, pero bueno, pues primero eran digamos, inmobiliarias, luego eran notarías, luego había clínicas dentales, luego había un colmado, pero, ¿sabes? Había un cierto continuo. Como un cierto continuo, donde, bueno, en la planta abajo vivían los amos, en la planta de arriba los menestrales, pero todo ese equilibrio moral, diría, más que económico, que era ser barcelonés, ahora ya no podemos hablar. Yo, insisto, las lógicas del Frente Marítimo barcelonés son unas que tienen que ver mucho con la economía especulativa y tal, y las lógicas de... Otras tienen más que ver con la migración que hablaba Puig de principios del 21, y entonces, claro, yo creo que... no sé cómo se gobierna eso, no tengo ni idea, ¿no? Porque has de ir como... Pero es el precio de ser una ciudad global. Tiene esa cara A y esa cara B que lo asumimos. Sí, para dar razón, y un poco el precio, para dar razón lo que decía Miquel, se jugó una carta que en los 80 fue ganadora y estuvo muy bien hecha. El problema fue el mantener y el enmendalla. Porque el admitir que el turismo, por ejemplo, tiene externalidades negativas, que ya mira que es fino, ha sido hace 5 años que se admitía. Y yo destaco una frase que es muy de Barcelona que me parece una locura, que es: Barcelona ha muerto de éxito. Digo, bueno, pero ha muerto. Sí, pero de éxito. Claro, bueno, como si te atropella un autobús, estás muerto, ¿no? Sí, ha muerto. Entonces, pero ese es, digamos, ese paradigma extraño que la gente va diciendo... No, pero de éxito, ¿no? Pero primero, Barcelona no ha muerto. No, claro que no, pero lo que sí es cierto, ¿no? Sí, pero ¿por qué se dice eso? Porque en el fondo se está diciendo, jugamos esa carta y la gente que solo tiene en la cabeza esa carta, que es muchísima. Exacto. Dice, esa carta se ha acabado. Se ha acabado. Pero no es la ciudad la que se ha acabado. No. El problema es la carta. El problema es que no veo discursos alternativos. El modelo concreto. Sí. El modelo concreto, ese modelo. Sí. O sea, hay modelos, o sea, pero por ejemplo, ahora que los 4 candidatos que se presentan y que tienen la opción de ganar la alcaldía de Barcelona, los 4 se llaman así, son maragallistas. Uno, digamos, por carnet, ¿no? Que es Ernest Maragall. Por carnet de identidad. Por carnet de identidad. Pero todos, es decir, que el horizonte de sucesos del maragallismo es como el fin, ¿no? O sea, ya no hay una alternativa ideológica. Yo digo que no exista, digo que no se plantean estas elecciones. Una cosa muy importante que nos hemos de plantear es siempre, una ciudad, en el fondo, es una fábrica, es una unión de personas que venden algo a los de fuera. El campo se puede o era autosuficiente. La ciudad siempre ha sido algo para los demás, ¿no? Y lo que hay que plantearse es qué vende Barcelona fuera. ¿Qué vende Barcelona? La carta esa es Barcelona vende turismo. Y esa fue la carta Maragall. Hay otra carta que se tiene que asociar a Pujol, que es Barcelona vende tecnología. Y esa es una carta que está teniendo mucho éxito. No tanto como el turismo, evidentemente, pero yo sostengo, Barcelona es una mezcla de Lloret y San Francisco. Son las dos cosas a la vez. Es una mezcla muy incoherente, ¿eh? Lloret y San Francisco. Y yo creo que nosotros tenemos que corregir la carta turística, la tenemos que corregir, tiene que haber menos turismo y más turismo en todos los sentidos de la palabra, que pague mejor a sus trabajadores y que respete más al ciudadano, lo cual es inevitable, tiene que haber menos. Y tenemos que seguir jugando la carta de San Francisco, porque es la carta que tenemos, no tenemos más. Yo creo que hay una tercera, y también me pregunto, que creo que Miquel lleva muchos años preguntándonos, ¿no? ¿Para qué sirve Barcelona? Que es una cosa que en principio damos por hecho que Barcelona está. Bueno, pero ¿para qué sirve? Es decir, que tiene utilidad. Y todo tiene que tener una función. Todo tiene una función. La persona, una ciudad tiene que tener una función. Correcto. Y además yo añadiría que una de las viejas aspiraciones de Barcelona que es ser capital, es decir, una función administrativa. Y administrativa, y aquí destaco el tema de Cataluña, en el sentido de que el hinterland natural de Barcelona, yo creo que la carta de la internacionalización se nos ha ido también de las manos, la idea de esta de que hay un eje Barcelona, Singapur, Hong Kong, Toronto. Como si fuera una ciudad-estado. Como si fuera una ciudad-estado y aparte como si jugara la primera liga de las ciudades globales, cuando la liga es Shanghái, Tokio, París y Londres y Nueva York, no hay nada más. Son las globales, y sobre todo porque son plazas financieras. Barcelona no lo es, lo perdió y ahora lo es. Por lo tanto, yo creo que la función administrativa de gestión de un territorio que se llama Cataluña, que tiene activos industriales potentes, que tiene activos tecnológicos también potentes, agrarios, logísticos y potencialidades todavía mejores en cuanto, ¿no? Si pudiéramos tener mejores conexiones y tal,
la ciudad de la capital administrativa de todo este territorio me parece que también es una carta más a jugar. Y sí que es cierto que lo de la tecnología, yo aquí también destaco un poco que está saliendo bien, está saliendo bien. Entre todo el marasmo de hubs y de startups, de lo cual que hay que distinguir mucha paja y mucho turismo enmascarado, hay hubs realmente interesantes y hay empresas que se están tomando en serio el estar en Cataluña o en Barcelona, ¿no? Mira, hay cosas, el libro de Baños no es un libro para gustar, digamos, él es un provocador, es un provocador, ¿no? Y hay el agente provocador. Es un agente provocador. Hay cosas que no me gustan y cosas que me gustan. Una de las cosas que no me gusta es que aunque él dice al final del libro que no lo es, que no es un nostálgico, yo creo que lo dice precisamente porque lo es. Lo dice, excusatio non petita, excusatio manifesta. Pero intento moderar mi nostalgia, sí, pero él lo es. En el fondo, esto respira Barcelona antes era mejor. Porque era joven. Claro. Hombre, seguro. Porque ya te digo yo que la Barcelona de nuestra juventud era horrible. Sí, pero él la añora. Era muy horrible. Él la añora. Pero hay una cosa que me gusta muchísimo, hay una frase que de pronto se le escapa, ¿no? Se le escapa y dice, Barcelona siempre será productiva, siempre será industrial, o siempre, ¿no? Dices una frase de decir, como este es un país emprendedor, la gente es emprendedora, siempre seremos fabricantes. Y dices, volveremos a fabricar. Yo creo que es lo que estamos haciendo. Perdonad, pero os quería preguntar una cosa. Claro, estáis diciendo, tú decías la capital administrativa, pero ¿es consciente un poco la Generalitat de lo que tiene entre manos? Es decir, que podría utilizar Barcelona y el área metropolitana para potenciarla en el mundo. La gran misión de la Generalitat sería potenciar toda esa área metropolitana y algo más claro, pero principalmente. Sobre lo de producir, un momento solo, ¿eh? Lo de producir, que el otro día, yo en otro libro lo apuntaba también y creo que estamos viendo, por ejemplo, una tecnología que es la de la impresión 3D, que necesita, digamos, poco espacio y que puede reindustrializar los centros de las ciudades. Es decir, pueden haber makers y talleres de 3D, no necesariamente lejos, ¿no? Y hacer series limitadas con la gran tradición de diseño industrial que hay en la ciudad, pues sí, se pueden volver a hacer lo que eran los talleres, los obradores, las fábricas pequeñas, pueden volver a o sea, Barcelona puede tener otra vez barrios industriales dentro de la ciudad. Es decir, es un ejemplo... Tiene que tenerlos. Tiene que tenerlos. Es un ejemplo que la tecnología de 3D nos facilita y que creo que eso reconciliaría también mucho el espíritu de la ciudad con su función. Porque yo creo que una de las disociaciones anímicas que nos hace que los barceloneses estemos es que forma y función no van juntas. Es decir, la forma de Barcelona, la forma que decir del barcelonés y de la ciudad misma es para producir, y sobre todo, le digo que a los barceloneses nos encantan son las novedades tecnológicas. Son la vanidad y las novedades. Si el primer coche vino aquí, el primer rayos X, el primer teléfono, en aquella burguesía curiosa que viaja por todo el mundo trayéndose trastos y que creo que todavía existe esa sensación de fascinación por lo tecnológico. Por lo nuevo. Por lo nuevo, pero lo nuevo tecnológico. No, lo nuevo tecnológico. Y lo nuevo tecnológico es muy barcelonés. Y entonces ahora vemos que servimos macchiato lattes a turistas. Y aquí hay algo que no somos nosotros exactamente, ¿no? Y bueno, lo de la Generalitat... Yo creo que los dos libros no me resuenan este malestar, porque realmente esta ciudad está bien, lo que ha dicho de la forma y la función, está muy bien esto, está muy bien. Nosotros nos sentimos cómodos con una ciudad porque en el fondo vemos, y de aquí esta idea de que estamos muertos, ¿no? Sí. La persona ha muerto, ¿no? Porque esta carta ya se ve que no tiene futuro, Pero nos parece que Barcelona, es una frase que a mí me han dicho muchas veces, Barcelona vive del turismo. Sí. Bueno, pues esto no es verdad, esto no es verdad. Pero hay mucha gente que lo cree, se impuso precisamente para poder imponer el turismo, decir, oiga, es que no hay otro remedio, es que aquí vivimos de esto o de nada. Y no, esto es un gran error. Claro, cualquiera tiene un abuelo barcelonés que había vivido de todo menos del turismo, ¿no? Porque había vivido trabajado en una fábrica o en cualquier empresa pequeña o mediana y el turismo no era o sea, Barcelona no ha vivido nunca. Solo de la Generalitat, bueno, me interesa, yo creo que aquí hay un problema... Ah, sí, la Generalitat, venga. Un problema político. Sí, yo he hablado también en el libro y es una cosa que a mí me ha fastidiado la juventud y la infancia, que es esta especie de República Federal Alemana, República Democrática Alemana que hemos tenido en Cataluña,
al entorno de Berlín. Casi, ¿no? Barcelona se ha convertido en una especie de Berlín, donde Barcelona era progresista, gobernada por el PSC, charnega, abierta al mundo, rumbera, alegre, no sé qué, y luego pasabas un muro y había la RDA, que era la Cataluña rural, convergent, donde no todo profunda, era... el territorio. Donde todo eran unos valles llenos de niebla y había gente con la barratina allí encastada, unos carlistas que te bajaban, y este imaginario de que las dos Barcelonas, una gobernada por Convergencia, muy a gusto de gobernar... Imaginario. Tiene una parte de realidad. No, totalmente real. Digo, el voto era así. Por profecía autocumplida, quiero decir, profecía autocumplida, cuando tú... Y entonces se repartieron el imaginario del país, se lo repartieron Convergents, el territorio y las esencias rurales, y aquí un discurso también tan exagerado como falso, de que aquí abiertos, no sé qué. Y entonces, claro, la Generalitat en este mundo o gobernaba el territorio, pero no podía gobernar la ciudad, porque la ciudad electoralmente siempre era de los otros. Aquí ha ido cambiando la cosa, pero sigue habiendo esa dificultad de que la Generalitat gobierne todo el país, gobierna el 50%, porque el otro 50% tiene tendencia a votar diferente, ¿no? Así que no sé si es la Generalitat quien debe... Bueno, no es que gobierne. ¿Quién debe? ¿Quién puede? No, lo digo porque muchas de las quejas de los alcaldes metropolitanos tienen que ver con que la competencia es de la Generalitat. Entonces dicen, bueno, no, es un poco absurdo que tú te quejes constantemente y que la otra administración no haga nada por resolverlo. A veces es de forma interesada, a veces como yo no lo sé hacer muy bien, prefiero culpar a la otra administración, pero... El mito de los dos lados de la plaza. No sé si nos podemos... El día en que los dos lados de la plaza sean del mismo color, y es el sueño, digamos, dorado de todo político en Cataluña, ¿no? La plaza no sé es si nos podemos permitir ese lujo de estar constantemente. Hombre, yo creo que hay otro elemento, El catalanismo conservador, siempre ha desconfiado de Barcelona. Sí. Es curioso que el catalanismo ha apostado por Barcelona, O sea, el catalanismo ha querido construir una ciudad grande porque ha pensado la única manera de sobrevivir la cultura catalana en el mundo, en este mundo globalizado, es tener una ciudad importante. Y de hecho, porque el mundo rural esto no sabe, Eugeni Trias, Eugeni Trias lo dice muy claramente. La Cataluña ciutat, que es lo que estás diciendo. Aquí estamos todos de acuerdo con el libro. Pero el catalanismo conservador tiene una inquietud, ¿no? Él cita a Gassiel, que dice... yo parece que tú también lo citas. Creo que también lo cito. En el aislamiento tibetano. Hay muchas citas. No, cruzadas, lo he estado viendo y es... Coincidentes. Y dice, catalanes, Barcelona es un gran peligro, ¿no? Dice algo así como es un gran peligro, porque es un sitio cosmopolita y por tanto donde las culturas se fusionan y por tanto la cultura catalana se desnaturaliza, ¿no? Yo creo que eso ha pesado mucho, ha pesado muchísimo. Portuario y obrero, donde también hay un movimiento sindical sospechoso. Pero ahora... De paso, pero de todas maneras hay otro problema físico que yo creo que se destaca poco y que es importantísimo. Barcelona es una ciudad amurallada, siempre lo ha sido una ciudad amurallada. Y ahora mismo es una ciudad amurallada, porque ha ocupado todo el espacio y no le queda espacio. Y las comunicaciones ferroviarias son muy pobres en Cataluña. Y son las ciudades hoy día, el medio de transporte es el ferrocarril. Y el ferrocarril en Cataluña es muy pobre. Cataluña, quiero decir, en Cataluña, que es más allá de Barcelona, ¿no? Sí. Es muy pobre. Hay muchas montañas, poco espacio, el espacio está lejos y tendría que estar conectado con un ferrocarril rápido, y no lo está. Con lo cual, así como él decía, Barcelona antes era una degradación, ahora Cataluña no es una degradación. No. Empiezas la ciudad y llegas a una montaña y llegas a otro mundo. Y la única manera de resolver eso es que ese otro mundo esté muy bien conectado para que todo funcione como una única ciudad. Yo pienso. Por tanto, la Generalitat tendría que tomarse en serio. Bueno, pues es la Generalitat, es la Generalitat. El gobierno metropolitano de Barcelona, de Cataluña, es la Generalitat. El alcalde de la Barcelona metropolitana es el presidente de la Generalitat. El presidente de la Generalitat, muy a menudo, tiene como una inquietud de ejercer, de que se le acuse de que es centralista, de que es un alcalde, es el alcalde de Barcelona, que tiene el alcalde de todos los catalanes, etc. La solución es las comunicaciones. Y desgraciadamente, volvemos a lo de antes, la Barcelona olímpica
puso muchísimo cemento, no añadió ni un metro de vía férrea. Porque en ese momento, no se consideraba. En ese momento se estaba pensando Sí. en el coche. Y eso resuelve, perdona, el problema principal que hablábamos antes de vivienda, por ejemplo, entre otros muchos. Lo podría La resolver. única solución. Es la única solución. En otro libro... Y abandonar el desarrollismo. Sí. Abandonar el desarrollismo. Vamos a ver, el desarrollismo tenía sentido cuando España y Cataluña estaban llenas de niños que no se sabía de qué trabajarían. Entonces, oye, vale, pues venga. Ahora, que no los hay, es absurdo ese desarrollismo. Lo único que sirve es para obligar a que los dominicanos, en vez de atender turistas en República Dominicana, que es lo que tenía que hacer, como los turistas vienen aquí, porque aquí está más cerca y está más seguro y está más no sé qué, los turistas vienen aquí. Y entonces los dominicanos tienen que venir aquí a atender a esos turistas. No, esos turistas no tendrían que venir aquí. Esos turistas tendrían que ir a República Dominicana o Marruecos o quedarse más tiempo en casa y no. Bueno, eso es otra cosa. Es otra cosa. No, yo quería sobre el tema de geografía porque me interesa, me había informado para otro libro y también citaba a Puig porque yo voy siguiendo tus pasos siempre. Bueno, pero era muy... alimentando. No, pero... Yo creí que nos íbamos a pelear. No, que va, yo no, porque me parece, creo recordar que Cataluña tiene un 10% de territorio plano con pendiente inferior al 1%, es decir, son 7 o 11 valles, corredores y tal. Ya ves, por eso, y tiene que ver con Barcelona porque el diseño que se hizo a partir de los 80 en Coronas es totalmente pasado de moda y tiene que ver con el desarrollismo, tiene que ver con un transporte en coche. Claro. Cataluña y Barcelona no pueden plantearse en coronas, sino en corredores, que es lo que la geografía manda. Ni y ahora menos. Estamos viendo que después de la fase de la globalización, donde las fronteras y el país no existía, todo era ciber tal, vuelve la geografía, vuelve la geopolítica, vuelve el territorio, vuelve lo contingente, digamos, ¿no? Y una buena política para Barcelona y para Cataluña es mirar por dónde se pasan las cosas, donde hay las montañas, donde dejan de haber, y por eso a veces es tan naif esto de la Barcelona global y tal. Bueno, no, global sí, pero has de salir por Moncada. No hay otra manera. Es muy potente, de que no tenemos que pensar en términos de coronas, sino de corredores, porque efectivamente la geografía manda. La geografía manda, y la hemos forzado a crear una especie de artefacto, y ahí, lo comentábamos, el área metropolitana, el objetivo que debería tener cualquier político de la área metropolitana es disolverla, es decir, ampliarla, porque tú no puedes vivir con un hospitalet que no tiene espacios verdes. Región metropolitana. Región metropolitana, Cataluña. La región metropolitana es Cataluña. Tiene que ser prácticamente toda Cataluña. Claro, si tú tienes buenos transportes... Es decir, una Cataluña ciudad, es decir, Barcelona y su entorno. Estamos volviendo todos a la mancomunidad, que yo creo que es el de Cataluña ciudad, Rubio Tudurí, toda esta idea de que cada pueblo tenga biblioteca, tren y teléfono, ¿no? Pero vamos a una cosa muy concreta, por ejemplo. Bueno, esto es concretísimo. Pero mucho más todavía, y que puede ilustrar un poco los modelos también. ¿Qué podría ser mejor? Pues el Four Seasons o un edificio de apartamentos de 40 millones, o ninguno de los dos. Hombre, si me das a elegir entre estas dos cosas, Four Seasons no se hizo. ¿Por qué? No se hizo. ¿Por qué Four Seasons? Porque Four Seasons tendrá trabajadores sometidos a un convenio que cobrarán y tendrán un trabajo decente. Los pisos no lo sabemos. Igual están vacíos, o igual tienen un trabajo, o tienen trabajadores que no estarán sujetos a ningún convenio porque no estarán en ninguna empresa. Los turistas tienen que estar en hoteles. Me parece que esto es una norma clarísima. Estoy de acuerdo. Estamos hablando del edificio del Deutsche Bank, ¿no? Deutsche Bank, lo digo para poner en contexto. La alcaldesa Colau hizo aquella moratoria de hoteles, no se hizo, pero el mandarín que lo gestiona... Sí, y ha comprado, y son los apartamentos más caros de Barcelona. 40 millones. Hay algunos edificios que están comprados el apartamento y no tienen luz por la noche, que es lo que decías tú, porque son para especulación. Los barrios más caros de Londres están vacíos. Son barrios sin tiendas, porque no tienen habitantes, no tienen portero. No. ¿Por qué? Porque son una inversión de alguien que tiene dinero... Y que ni siquiera pasa por allí, ¿no? No, pero eso tiene un valor, Tiene un piso en Londres. Sí. Eso siempre lo podrá vender. Hay dos ciudades que yo creo que nos deberíamos comparar siempre había la comparación esta tan odiosa de Nueva York, París, Barcelona, no, ¿verdad? Barcelona se puede comparar con Ámsterdam, con Lisboa, con Turín, con Milán,
ciudades de su tamaño y de su tradición. Es esa liga. No, es esa liga, no jugamos con Londres ni Tokio. Y ¿no? no está mal. Bueno, pues que durante... Es lo mejor del mundo. Sí. No es que no son las mejores, es que es lo mejor del mundo. Son ciudades de medida humana, de gran talento y de gran tradición, de creación de empresa y de significado y de cultura. Por lo tanto, entonces, en Ámsterdam, claro, también tienen estados que están a favor de la ciudad y que pueden gobernar a favor. Eso es una diferencia, fundamental. Pero Ámsterdam, eso lo vamos a rematar. Vale, Ámsterdam, ahora han decidido que para tener un piso tienes que estar empadronado y estar 5 años empadronado allí para que no compre pisos gente que no viva. La ley Beckham, la visa de oro, que por 500.000 euros ya tienes un pasaporte europeo. Porque lo han hecho en Lisboa. El pasaporte es español, pero es europeo. O sea, tú puedes. Pues en Lisboa han anulado esta idea de que con 500.000 euros, a no ser que compres pisos en zonas deprimidas del interior, en el Alentejo. Entonces dicen, bueno, ¿usted quiere comprar en Portugal? Sí, porque está subiendo. Váyase a la aldea de allí a tomar las montañas al lado de Lugo. Me compra usted 4 casas rurales y usted tiene el pasaporte que quiera, pero no me lo compre en Lisboa ni en Oporto. Son políticas inteligentes de estados que están a favor de su propia gente o que tienen capacidad. Pero eso lo han hecho después de quedar desbordados. Desbordados, pero bueno, han entendido que la carta se ha agotado. Claro, es que por eso las ideas son tan importantes. Yo soy economista, ¿no? No, pero las ideas mueven. Un economista importantísimo que era Keynes, tiene su libro del año 36, y en el último capítulo, que realmente es lo mejor de ese libro, el último capítulo, en un momento determinado dice, hasta el hombre de negocios más pragmático, que se cree independiente de todo, de todas las filosofías, es un esclavo de las ideas de algún economista muerto. Las ideas son importantísimas. Y afortunadamente en Barcelona ha costado muchísimo, pero finalmente se ha implantado la idea de que este desarrollismo basado en el turismo nos hemos pasado de rosca. Y ya por eso, aquí y en otros sitios, en Ámsterdam, por supuesto. Por tanto, consideráis y por eso se está haciendo esta regresión, que yo creo que es muy positiva. Lo que pasa que yo... ¿Consideráis absurdo, perdona, entonces, este debate sobre crecimiento de crecimiento? Es decir... Sí, a ver, yo lo veo absurdo, porque aparte, ¿crecimiento en qué sector? O sea, crecimiento en teatros o en cultura, o tener una orquesta sinfónica más buena, sí. ¿De crecimiento en apartamentos especulativos para millonarios? No. Yo no creo más megayates, pero igual que sí que quiero que vengan más científicos, me explico, ¿no? Es lo que decíamos entre las Barcelonas. Ya no podemos pensar una sola Barcelona con un solo modelo, y yo lo que veo que los candidatos están como dándole la vuelta a la perdiz a palabras que son clichés, y las palabras no están acompañadas de ideas complejas, que eso es otro debate que creo que podríamos desarrollar, pero todo el mundo está hablando de crecimiento superior, no sé qué, pero detrás no hay una visión un poco compleja de lo que puede ser la sociedad. Yo creo que Barcelona debe crecer en lo que debe crecer, que está muy perdido, por ejemplo, debe crecer en salarios, que es un tema en el cual Puig ha escrito mucho y muy bien. Eso es lo más importante. Porque entonces tenemos... Crecer el salario. Tenemos la tontería esta de captar talento cuando expulsamos más talento que el que captamos. Entonces, es decir, retengamos aquí hasta aquí primero, nos saldrá más barato, irán a comer a casa de su madre, que nos saldrá todavía más barato, serán de aquí, entenderán la ciudad y la lógica de la cultura de aquí, y su creación será más fructífera, y luego las patentes las harán aquí. Os voy a dar aquí una frase de Enrique Tomás, que estuvo aquí hace poco, y que decía... Más jamón. Un café a 1,10 € y un menú a 14 euros no son sostenibles. Claro que no. Claro que no. Siempre, claro que no, pero entonces el salario es la lucha por el salario justo. Si el low cost es que alguien está robando a alguien. La traducción al castellano low cost es alguien está robando en alguna de las cadenas de tal. Y entonces que Barcelona sea cara no me parece mal, siempre y cuando se les pague bien a la gente que trabaja, claro. Bueno, es que ver una cosa, un turismo que pague los impuestos que tiene que pagar. Hombre. Porque claro, el turista que viene a buscar una ciudad limpia, una ciudad segura, una ciudad atractiva, bueno, esto cuesta mucho dinero. Al erario público, cuesta mucho dinero al erario público. Un turismo que pague bien al empresario, porque bueno, al final, si no el empresario... Sí. O sea, los números no saben. Y dos, que pague bien al trabajador. Eso no es un turismo asequible, no puede ser asequible, no puede ser barato.
No puede ser barato. Si es barato es como decía, uno de los tres está robando a alguien. Se está siendo robado, ¿no? Ostras, y por eso ya está, Barcelona tiene que tener un turismo caro. ¿Por qué? Pues porque queremos tener un nivel de vida muy alto, queremos que todos los barceloneses vivan bien, vivan dignamente, y eso es caro. Eso es aquí, caro. Y de rebote el conjunto de catalanes. Sí, por supuesto, sí, Barcelona, estamos hablando de Barcelona, un pequeño apunte, porque yo hablo de universidades, también hablas tú de talento y todo esto. Cogí unas declaraciones de Oriol Amat, ex rector de la UPF, y él decía que una matrícula de un universitario catalán eran 1.000 y pico euros, y una matrícula de un universitario extranjero que venía a la UPF eran 6.000. Por lo tanto, se prefería captar talento, es decir, que vinieran estudiantes a pasárselo bien aquí a Barcelona, que no retener a los estudiantes barceloneses o catalanes o españoles que venían aquí porque por becas y tal, el gasto no. Entonces, convertir una de las fábricas de futuro, que es la inteligencia, yo no digo talento, digo las inteligencias de todo tipo, Barcelona debe jugar esa carta, y convertirla en una turistificación de Matute. Es decir, que bueno, es que estamos viniendo estudiantes, bueno, ¿a qué vienen? Si vienen a quedarse, sí, pero si vienen a pasar, claro. Si vienen a pasar, porque sí, ¿dónde fundarán su empresa? Si la fundan en Barcelona me interesa. Si vienen aquí, estudian aquí y van a fundar la patente, la tienen allí y el dinero está allí fuera, pues a mí no me interesa nada eso. Yo aquí os quería preguntar, antes lo decíamos, ¿qué quieren las élites, los sectores económicos? Es decir, todo esto que estamos hablando lo tienen en cuenta. Yo no tengo ni idea. A ver, Baños ha dicho que Barcelonas, que por cierto lo ha dicho, vamos, lleva el libro de Vázquez Montalbán, escrito un poco de que decía Barcelona, especialmente por decirlo eso, ¿no? Vale. Oye, las élites también son varias, ¿no? Yo diría que, pero vamos, yo diría que las élites siempre se dividen en dos, ¿no? Las élites rentistas y las élites productivas. Amén, amén Jesús. Las élites rentistas, ¿qué quieren? Más turistas, porque esto es la carta segura. Los alquileres subirán. El que ya está instalado, por decirlo. Bueno, el propietario. El señor cuyo padre, cuyo abuelo, cuyo bisabuelo se vendió las fábricas y lo convirtió en bloques de pisos. Este señor lo que quiere es más turistas. Y más estudiantes extranjeros. Y porque esto, oye, esto es... Bueno, es un seguro de vida. Claro. Sí, esto sube de precio. Ya está. Hombre, las élites productivas, hombre, si hablas con ellas, lo que claman es quieren talento, quieren que las universidades formen más ingenieros, que formen más médicos, quieren esto, quieren más talento. Es que estamos hablando de la biomedicina como sector en que Barcelona ha puesto muy fuerte y resulta que los médicos de aquí se van fuera. Si ya el médico recién formado ya tiene que irse a Londres a trabajar, ¿cómo quieres que ese médico de aquí 15 años sea un buen investigador aquí, ¿no? Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con eso y a verte... Hay un libro del Manuel Pérez, el de la burguesía catalana, que salió hace un año, que habla muy bien de la dimisión de funciones de la burguesía barcelonesa. Que yo, porque se convirtió yo que soy muy rojo, puedo apelar mucho a la tradición de la lucha obrera y a la quema de fábricas y todo, pero sí que es cierto que si alguna cosa buena tenía la burguesía de esta ciudad, aparte de esa vena artística y tener algún hereu loco que se ponía a pintar y tal, y Segarra, vida privada de Segarra, ¿no? Lo bueno que tenía era que estaba comprometida con lo que decíamos antes, las nuevas tecnologías, el talento, la industrialización, los inventos, que era una cosa muy propia del burgués barcelonés. Y Pérez y Cabana, ya había hablado también, han dimitido por esa burguesía rentista que, bueno, nosotros ya tenemos al piset, lo vendemos, lo alquilamos, no sé qué, y la moral burguesa de Weber, de esto del ahorro, de diferir el beneficio para crear ahorro y con eso crea valor. Yo hago un pequeño símil, es que yo no sé cómo he escrito este libro porque estoy a favor de los bancos. Hablo de cómo... Está cambiando. Estoy mal. Está madurando. Bueno, no, pero creo que estaréis de acuerdo. Qué tristeza me da ver los edificios de un banco convertidos en un hotel. ¿Por qué? Porque un banco es un edificio lleno. Es lleno de rentas, de excedente, está lleno de excedentes de producción, bien sea por ahorro, bien sea por ahorro, bien sea por ahorro, bien sea por beneficio, por plusvalía en la explotación del capitalista, es igual, pero está lleno, y luego está lleno de futuro porque, en fin, el crédito no deja de ser, vale. Entonces, un banco tú podías criticarlo, de dónde había sacado el dinero, qué políticas tenía, pero era un edificio lleno, digamos, lleno de recursos.
Un hotel está vacío. Tú eres un hotel está vacío. Nostálgico nostálgico del Banco Central, de aquel que atracaron en las Ramblas, ¿no? No, pero sí que tiene que ver con lo del rentismo, ¿no? Es decir, cuando hay bancos, cuando hay crédito, digamos, cuando hay en una sociedad dispone de crédito, quiere decir que ha acumulado rentas, que las puede conservar y las puede disponer para el futuro, sea en forma de bancos, sea en forma de cooperativas. Eso es evidente. Y ahora supongo que sigue siendo así, pero no lo sé, pero luego en los años 60, 70, 80, la España rural ahorraba dinero que se invertía en Cataluña. Es decir, los bancos eran canalizadores porque aquí había proyectos. Es que la bancarización y lo de las cajas de ahorros, yo sé una cosa que lo pagaremos todo el resto de nuestra vida. La destrucción del sistema de cajas de ahorros, aunque estaban gobernadas fatal, sí, pero bueno, pero pagaremos justos por pecadores. Y Barcelona, que tenía bancos industriales, el primer banco industrial, que es el Banco Urquijo, abre aquí en Barcelona, y Maragall entra a trabajar en el Banco Urquijo, que es un banco industrial, de crédito industrial. Y todo esto, ¿dónde están los bancos? O sea, Barcelona como plaza financiera ha desaparecido. Está en Madrid, y está en Londres, está en BTS. Bueno, pero tiene dos grandes entidades. Pero no operan solo. Pero la banca está cambiando mucho, ¿eh? ¿Sí? Está cambiando mucho, sí. Bueno, ahora vuelve la banca. No sabemos lo que pasará, porque ahora la banca está empezando a pasar una prueba de estrés, que dicen ellos, ¿no? No sabemos cómo quedará, pero el banca va a cambiar. Y ahora vuelve la reindustrialización, también vuelve. Bueno, eso es lo que estábamos diciendo. Exacto, vuelve la reindustrialización. Y eso necesita mucho dinero. Para acabar, de mucho riesgo, ¿eh? Sí. De mucho riesgo, porque eso ya no es hacer una acería, no. Vamos a hacer cosas que no sabemos que son inventos. Que no sabemos ni para qué funcionan. Mucho riesgo. Hidrógeno verde, por ejemplo. Sí, mucho riesgo. Que dices, vamos a ver cómo salen. Pero para acabar os quería preguntar, Michael Blackman, el CEO del ISE, de la Feria Audiovisual, que se trasladó de Ámsterdam a Barcelona, cuando se le pregunta, lo digo como ejemplo, ¿no? Barcelona está conectada, está muy bien conectada, le haría falta un aeropuerto mucho más potente, con más conexiones internacionales. Él responde, claro que siempre se puede mejorar, pero bueno, no está mal, porque como mucho, desde cualquier parte del mundo, puedes hacer una escala o dos como mucho. Es decir, que para él, según su visión, la Feria Audiovisual de Ámsterdam, que la trae aquí, es un factor importante, pero no es tan decisivo. Es decir, nos hemos nos hemos vuelto locos con la historia de que queremos un aeropuerto con conexiones con todo el mundo, ¿o realmente hay un margen para mejorar y cómo se hace esa mejora? Bueno, yo he defendido muchas veces que nosotros no necesitamos un aeropuerto más grande, es un aeropuerto muy grande, no necesitamos un aeropuerto con más conexiones internacionales. Barcelona el aeropuerto del Prat tiene más conexiones con Europa que seguramente ningún otro aeropuerto del mundo, pero lo que sí que necesitamos, y discrepo de este señor, necesitamos conexiones transcontinentales directas, lo necesitamos. Porque un señor que viene a una feria vendrá una vez cada 2 años, cada 4 años, cada 5 años. Esto ya hacer un enlace no le pasa nada. Si nosotros queremos estar en el mundo de la biotecnología, de las nuevas tecnologías, etcétera, vamos a tener que atraer gente que encuentre cómodo conectarse con el mundo. Y el mundo es el Pacífico, ¿eh? El mundo está muy lejos. Y por eso yo creo que necesitamos un aeropuerto que tenga buenas conexiones, que tenga una pista que pueda ser plenamente operativa para vuelos transcontinentales, y no la tenemos. Y en Cataluña solo hay una, que desgraciadamente su línea de despegue de los aviones pasa por encima del Prat, y la gente del Prat no está dispuesta a aguantar ese ruido. Yo creo que tenemos que tener una conexión transcontinental, una pista suficientemente larga para dar soporte a vuelos transcontinentales plenamente operativa. Creo que la tenemos. Ese es el tema. A 10.000 kilómetros. Yo creo que previamente a eso, y también, ahora otra vez, cito la cumbre de la IS del año 2006 o 2007, la gestión, o sea, Barcelona es una ciudad que no tiene ni puerto ni aeropuerto. El puerto se gobierna desde la calle del Partenón número 10, y el aeropuerto desde Avenida de las Peonias número 24, Madrid. Es así. Entonces, la primera voluntad que debe tener una ciudad para ampliar o no ampliar es poder gestionar todo lo que tiene que ver, o la mayoría de cosas que tienen que ver
con sus fuentes productivas, en este caso son dos grandes monstruos productivos, que es el puerto y el aeropuerto. Si estás dependiendo de que desde la Avenida de las Peonías te digan que sí o que no, en el fondo tú no tienes poder para decir, bueno, es un debate que es de tomar el café. Ahora, bueno, en fin, es decir que cuando... La sociedad tiene que saber lo que quiere. También, pero si puede... Bueno, se puede decidir o no, pero tiene que saber lo que quiere. Pero si puede decidirlo, mejor que si no puede decidirlo. No, pero una cosa, pero si tú decides lo que estaba diciendo ahora y lo quieres, luego lo pides. Bueno, y luego te esperas. Bueno, pero en este caso había una una inversión de AENA pero sobre la mesa, pero para dibujar, que iba en ese sentido. Para dibujar los límites del poder barcelonés, digamos, los límites son estos. Es decir, tú no puedes gestionar, tampoco puedes gestionar los trenes, porque, en fin, partes de la Generalitat, partes de... Bueno, los trenes, evidentemente, que una entidad local no los puede gestionar, porque no sé, sería un absurdo, ¿no? Pero, en fin, nos entendemos. El caso es que a mí la ampliación preferiría una ampliación de los corredores, preferiría una reindustrialización, lo sé. Una cosa no tiene que ver con la otra. Exacto. Pero si tú me estás hablando de qué preferiría trenzar mejor el tejido industrial y la logística en Cataluña, que creo que nos dará un rendimiento mucho más rápido, que no que vengan los ejecutivos a la ciudad de ferias y congresos, que a mí ni me molesta ni me dejan de molestar. Me explico. Pero no creo que... o sea, me gustaría que los ejecutivos vivieran aquí, por decir esto. O sea, y que la empresa estuviera aquí y no tuvieran de venir a una feria cada 2 años. Eso es lo que a mí me gustaría. Pero para que las empresas estén aquí... sí, tienen que venir, porque también... Tienen que estar bien conectados. Que son un poco mandrosos, porque ya miras tú, hacer dos conexiones, un tío que va en business, jolín. Es como dicen, no, el problema de captar talentos que no saben hacer el papeleo para llegar, pues muy talentosos no serán, o muy vagos. O sea, a mí no me interesa un talento que no sepa llenar dos formularios, ¿no? Quiero decir que... Yo veo que, es que si tienen que hacer 2 escalas ya no vienen. Hombre, irse a Barcelona viene todo el mundo. No vienen, no radican su sede aquí. Yo en este caso sí que no soy experto en el tema y no me discutiré. Tener un vuelo directo, lo digo porque las empresas del sector tecnológico que las hemos tenido aquí es una de las cosas que piden. Es decir, un inversor, alguien lo que quiere es que en 24 horas, pam, ir y venir, y a lo mejor está aquí 6-7 horas. Si tiene un vuelo directo, se lo plantea. Si tiene que hacer escalas y le cuesta 15 horas... Este ejecutivo tecnológico no es el que ha desarrollado el teletrabajo y las comunicaciones, ¿no? Bueno, hay que verse, la gente tiene que verse. Yo fui ejecutivo en una determinada época de mi vida y tenía, periódicamente hacía rondas de centros productivos, ¿no? Hombre... Tú puedes decir, es que de una escala no cuesta nada. No, pero claro, cuando tienes que hacer una ronda periódica de muchos sitios, pues sí que sí muy importante. Sí que lo es. Y una última cosa, y muy rápido, porque ahora ya sí que nos está echando el tiempo encima. De todo lo que estamos hablando, de alguna forma, ¿consideráis que es un factor muy decisivo, ya sé que nos metemos en un berenjenal, del procés? Es decir, la sensación de que Barcelona perdía peso en comparación con Madrid y que se necesitaba hacer algo más para darle la vuelta a esa situación, porque eso es parecido a lo que pasó en Montreal con Montreal y Toronto en los años 70. ¿En Canadá? Rotundamente no. ¿En Canadá fue así? Rotundamente no. Primero, creo que Madrid tiene el propio procés, que es la creación de una entidad, casi diría nacional, que es el nuevo Gran Madrid, que es plaza financiera, que es un centro donde residen las empresas por el dumping fiscal y todo eso. Y yo creo que el problema lo tiene Madrid con el resto de España para explicar por qué Madrid está acumulando recursos y rentas y todo tipo de parabienes, ¿no? Creo que Madrid funciona aparte y luego Madrid, otra vez forma y función. Madrid es una capital del reino que tiene un rey y es una capital que tiene un ministerio porque es la capital, es decir, su forma y su función cuadran. Es una capital con los órganos de una capital, por lo tanto, esa comparación siempre será falsa, porque Barcelona, por mucho que tal, no deja de ser una ciudad de provincias, porque quiere ser capital, pero no tiene órganos de poder político, por lo tanto, siempre estamos llorando de qué queremos. Y el proceso no deja de ser un intento de dotarse de poder político a una ciudad que siempre ha soñado ser o se siente capital, pero en el fondo están de provincias, como puede ser Valladolid o Lugo, en el esquema mundial, más grande, más bonito. No es ni Valladolid ni Lugo. No es ni Valladolid ni Lugo, pero tampoco es la capital donde está. Por lo tanto, esa cosa de ciudad desplazada, que yo hablo en el libro también, ¿no? De que no tiene los órganos de gobierno que ella cree que debería tener,
hace que la comparación con Madrid siempre palidezca, porque Madrid lo tiene todo. Entonces, te puede gustar más las cañitas, o te puede gustar más, pero eso no deja de ser una cosilla de cultura, de folclore, pero no es comparable, no es comparable. Entonces el procés, no creo que haya, bueno, se asustó la banca, se fue, no sé qué, pero yo creo que fue un intento, al menos visto desde Barcelona, de reclamar esos órganos de poder que yo te decía, ¿no? Pues, antes del proceso, recordamos, quien pedía el aeropuerto eran las élites, era el IES. No, pero yo creo y ahora, perdona, los empresarios valencianos y catalanes se han unido también para pedir el corredor mediterráneo. No es una cosa de rojos separatistas necesariamente, sino que muchas élites productivas, que decía Puig, necesitan más órganos de poder. Y ahora la deriva española es una simetría de poder entre Madrid y el resto de España. Me parece que ese es el problema que tiene más España, que no el procés, que en fin, que en gloria esté. Yo no decía sobre el procés, si era el origen. Sí, la sensación, yo creo que sí, yo creo que el origen responde a una insatisfacción. Barcelona es una ciudad muy insatisfecha. ¿Por qué? Porque, como muy bien ha dicho Baños, el modelo español es crear una megalópolis en Madrid que lo concentre todo. Y efectivamente la función está muy bien hecha, porque tú has añadido el rey, el ministerio, etc. Y el AVE sirve, ¿por qué? Porque una ciudad es una ciudad que sirve a las provincias. Una ciudad es donde los provincianos van a comprar, van al teatro, van a visitar, van a consultar el abogado, van a consultar el médico. Y por eso tiene unas redes de ferrocarril de alta velocidad para que desde cualquier punto de la península se pueda ir fácilmente a consultar al médico, a consultar al abogado, al teatro o al musical, al teatro. Eso está perfectamente hecho. Barcelona se resiste, siempre se resiste, porque eso es algo que detesta, ¿no? El barcelonés identificado con la ciudad detesta esto, ¿no? Y el proceso yo creo que es una manifestación más de ese es un poco es un grito de alarma de decir, bueno, es que nos están asfixiando, ¿no? Tenemos que conseguir poder. Y por eso yo pronostico que el poder económico productivo y las élites políticas catalanas, cuando se supere todo este momento de desconcierto que hay ahora, volverán a unirse. Volverán a unirse porque tienen un interés común, que es conseguir poder para esta ciudad. Si hay inteligencia en las élites políticas. Bueno, hombre, tarde o temprano saldrá. Que ahora no sé yo dónde está la inteligencia. Lo veremos, y el primer punto pues será estas elecciones municipales del 28 de mayo, donde Barcelona pues es un punto decisivo para saber lo que pasará luego también en la política catalana. Aquí lo dejamos. Gracias, Antonio Baños. Un placer. Gracias, Miquel Puig. Ha sido un honor estar aquí debatiendo en Metrópoli. Gracias.